¿Sabías que detrás de una foto aparentemente inocente de un padre con su hija se esconde una de las historias más perturbadoras y tristes de los crímenes reales? Todo comenzó con la misteriosa muerte de una mujer. Un hecho que destapó una pesadilla que dejó a todos Estados Unidos en shock. A simple vista, la niña de la foto parecía normal, pero su mirada, perdida y sin emociones, ocultaba un oscuro secreto que saldría a la luz años después. Esta historia inspiró una de las series de crímenes reales más desgarradoras. Quédate hasta el final para conocer la impactante historia de la joven conocida como Sandra Marshall, cuya verdadera identidad se descubrió 24 años después de haber sido enterrada bajo el nombre falso de Tonya Hughes, tras perder la vida de forma trágica a manos del hombre que le robó su infancia y su futuro. Hola, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos al canal. Antes de continuar con esta historia escalofriante, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Una tormentosa noche de finales de abril de 1990, 3 hombres que se desplazaban por la carretera a las afueras de la ciudad de Oklahoma, en Oklahoma, Estados Unidos, notaron algo extraño. Primero fue un zapato femenino color azul, luego algunos víveres regados en el pavimento. Pero cuando se acercaron a inspeccionar el bulto que estaba en una zanja, a orillas del camino, descubrieron, horrorizados, que se trataba de una mujer joven, que estaba gravemente herida, pero aún con vida. La llevaron al hospital, donde los médicos trataron de salvarle la vida. Había sufrido un traumatismo craneal y fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. Al día siguiente, un hombre mayor que se presentó como Clarence Marcus Hughes identificó a la mujer como Tonya Dawn Hughes, de 20 años, y dijo que era su esposa. También contó que ella trabajaba como bailarina exótica en Tulsa y que tenía un hijo de 2 años llamado Michael. Explicó que la joven había salido a comprar algunos artículos para el niño y probablemente sufrió un accidente cuando regresaba caminando al motel donde él esperaba junto al pequeño. Afirmó que se había quedado dormido y que no notó que su esposa no había regresado hasta la mañana siguiente. Aunque inicialmente los médicos lograron estabilizarla, su condición se deterioró rápidamente y la joven falleció 5 días después de su ingreso al hospital. Todo parecía indicar que fue arrollada cuando iba a espaldas a la salida del almacén y el conductor se había dado a la fuga. Sin embargo, cuando los peritos forenses la examinaron, descubrieron algo inusual. El cuerpo presentaba hematomas de vieja data, lo que hacía presumir que había existido violencia previa. La policía comenzó a dudar de la declaración del esposo, que tenía un amplio expediente criminal. Ante las sospechas, el Departamento de Servicios Sociales le retiró la custodia de Michael al sujeto, quien se marchó del estado sin dejar pistas. El niño fue puesto en un hogar de acogida. Entretanto, la policía buscaba a la familia de Tonya Hughes para informarle de su deceso y de la situación de su hijo. Fue entonces cuando localizaron a la madre de la joven, pero lo que la mujer les dijo le agregó una capa de misterio al de por sí desconcertante caso. De acuerdo con su declaración, ella tuvo una hija llamada Tonya Dawn Hughes, solo que ella falleció 20 años antes, cuando tenía apenas 18 meses de vida. Esa revelación dejó claro que la joven fallecida no era Tonya, y las autoridades tenían ante sí el reto de descubrir cuál era su verdadera identidad. En un intento por obtener una pista, examinaron la agenda de contactos del teléfono de la víctima y encontraron el nombre de una de sus amigas, Karen Parsley, quien reveló que ambas trabajaban en un club de entretenimiento nocturno para adultos y allí se habían hecho cercanas. Karen le contó a los investigadores que Tonya amaba a su hijo Michael, pero sufría mucho porque era controlada por su pareja, un hombre que se hacía llamar Clarence Hughes. También les dijo que sospechaba que el sujeto ejercía violencia doméstica sobre ella, pues en más de una ocasión
vio su espalda cubierta de moretones. Ese hombre tenía 26 años más que su amiga, quien vivía aterrorizada por sus constantes amenazas. De hecho, meses antes de su trágico deceso, Tonya le confió a sus amigas que su esposo había sacado un seguro de vida a su nombre y ella temía que pudiera hacerle daño para cobrar el dinero. Algunas fuentes afirman que las amigas la alertaron a que se separara de él, pero la joven cometió un grave error. En medio de una situación, le habría dicho al sujeto que si las cosas no mejoraban, tomaría a su hijo y lo abandonaría. Según estas versiones, el hombre le dijo con total frialdad que si eso ocurría, le quitaría la vida a ella y al niño. Aparentemente, la chica tenía planeado fugarse con un joven universitario llamado Kevin, con quien mantenía una relación secreta, y llevarse con ella a Michael. Pero sus planes nunca se concretaron, pues, como narramos al inicio, falleció en el hospital después de ser presuntamente arrollada. Los investigadores también descubrieron que, al momento del deceso de Tonya, ella y su esposo eran sospechosos de la desaparición de Cheryl Ann Comesso, una chica italiana que trabajaba con ella en un club de strippers en Florida, quien fue vista por última vez en 1989, después de sostener una acalorada discusión con Clarence. Aunque esta nueva información complicaba aún más el caso, de alguna forma, las piezas habían comenzado a encajar. La policía comenzó a sospechar que el hombre que decía llamarse Clarence Hughes podría tener alguna relación con la desaparición de Cheryl y además podría estar implicado en la extraña muerte de su esposa, pero no tenían pruebas suficientes para llevarlo a juicio. La investigación pareció enfriarse, pues no hubo nuevos avances durante los siguientes 4 años, hasta que ocurrió algo totalmente inesperado que le daría un giro completamente dramático a la historia. Merle y Ernest Bean, quienes habían acogido a Michael, le habían relatado a las autoridades que cuando el pequeño llegó a la casa tenía limitado control muscular, casi no hablaba y a menudo gritaba de forma histérica, pero bajo su cuidado había progresado bastante, por lo que expresaron su interés en adoptarlo. En 1994, la pareja inició el proceso para formalizar su adopción, y como parte del procedimiento, se compartió el ADN del menor con el del presunto padre para comprobar el parentesco. El resultado reveló que el hombre que se hacía llamar Clarence Hughes no era el padre biológico del niño. El sujeto, quien había estado arrestado, trató de recuperar la custodia de Michael cuando salió en libertad. No obstante, debido a su historial delictivo y a que se descubrió que no tenía vínculos familiares con el pequeño, su solicitud fue denegada. Para ese entonces, Michael, de 6 años, había hecho grandes progresos y cursaba ya primer grado en la escuela local de Choctaw, Oklahoma. Sin embargo, su vida estaba por dar un giro aún más escalofriante de lo que probablemente había experimentado hasta entonces. La mañana del 12 de septiembre de 1994, un sujeto irrumpió en la escuela donde estudiaba y entró a la oficina del director, James Davis, afirmando ser el padre de Michael. De la nada, el hombre sacó un arma de fuego y amenazó con quitarle la vida si el docente no lo llevaba al aula donde el niño recibía clases. A James no le quedó más remedio que obedecerlo, y entonces el sujeto sacó al menor del salón y se lo llevó junto con James. Luego los obligó a subir a la camioneta del director, a quien le ordenó que condujera hacia una zona rural. En determinado punto le dijo que se detuviera, bajaron del auto y caminaron hacia un bosque cercano. Allí ató a James a un árbol, le cubrió boca y ojos con una cinta adhesiva y se marchó con Michael, dejando al profesor abandonado a su suerte. Horas más tarde, unos transeúntes lo encontraron y rescataron. Para ese momento, ya el rapto del menor estaba en todos los noticieros locales y del país. En los reportes difundidos por los medios, se detallaba que el niño era hijo de una mujer fallecida en extrañas circunstancias. Los informes mostraban una foto de una hermosa joven rubia y una peculiar sonrisa, quien hasta ese entonces era conocida como Tonya Town Hughes. Pero ya la policía sabía que esa no era su verdadera identidad. Este hecho desencadenó una serie de eventos
que complicaron aún más el caso. A través de la cobertura mediática, una mujer llamada Jenny Fisher siguió la historia de la mujer arrollada y su hijo desaparecido con gran interés. Ella había notado algo que llamó su atención. La chica rubia de la imagen, identificada por los medios como Tonya Hughes, era en realidad su mejor amiga de la escuela secundaria, a quien conocía como Sharon Marshall. Jenny contactó de inmediato a la policía y lo que les contó los dejó petrificados. Lo que reveló fue el punto de partida para sacar a la luz una turbia historia de manipulación, engaño, cambio de identidad, abuso infantil y explotación sexual que conmocionó a los estadounidenses e inspiró una de las docuseries sobre crímenes reales más perturbadoras de una popular plataforma de streaming. Según su relato, Sharon era una chica popular, no solo por su belleza natural y su carácter amable, sino también por ser una estudiante brillante y con un futuro prometedor. Era una ávida lectora y destacó como una de las mejores de su clase. Según los informes, figuró en una publicación anual que reconoce los logros de estudiantes de secundaria. Además, obtuvo una beca completa para ingresar a la Universidad Tecnológica de Georgia, donde planeaba estudiar ingeniería aeroespacial. En 1986, Sharon se graduó como una de las alumnas más sobresalientes y todos apostaban a que tendría una vida exitosa. Sin embargo, nada resultó como todos pensaban. Según los testimonios, sus amigos sabían que su padre, Warren Marshall, era un hombre extraño, que controlaba al extremo a la adolescente e incluso parecía demasiado posesivo con ella. Sharon no tenía permitido ir a fiestas o pasear con sus amigos y al salir de la escuela debía irse directamente a casa a cuidar de él, pues supuestamente estaba muy enfermo. Cuando la policía le mostró a Jenny una foto y le dijeron que era Clarence, el esposo de su amiga fallecida, ella simplemente se negó a creerlo, ya que ese hombre era el mismo que ella conoció con el nombre de Warren Marshall, el padre de Sharon, no su pareja. Todos estaban atónitos, pero la historia estaba por volverse aún más sórdida. Jenny habló de un terrible episodio que tuvo lugar una noche cuando se quedó a dormir en casa de Shannon. Según dijo, mientras ellas se estaban probando ropa íntima, el padre entró a la habitación con un arma en la mano y le ordenó que se tendiera en el piso y se tapara la cara con una almohada. Luego, procedió a agredir sexualmente a la que ella pensaba era su propia hija. A la mañana siguiente, Sharon minimizó lo ocurrido diciendo que no era nada grave y que su padre solía hacer ese tipo de cosas, pero la experiencia marcó a Jenny de por vida. Sin embargo, ese no fue el único incidente perturbador de esa época, pues en el anuario de graduación de la secundaria, el hombre puso un aviso de una página entera felicitando a su hija por su ingreso a la universidad. Hasta ese punto cualquiera pensaría que se trataba de un padre realmente orgulloso. Pero el problema fue que la foto que eligió para la publicación fue catalogada por muchos como demasiado sexy. Los amigos de Sharon pensaron que era algo extraño porque siempre había sido muy estricto y controlador. Algunas fuentes señalan que un día, antes de comenzar sus estudios, Sharon llamó llorando a una de sus amigas y le contó que estaba embarazada de su novio de ese entonces. Le dijo que daría al niño en adopción y se lamentó de que su padre ahora no la dejara ir a la universidad, pues no habría nadie que cuidara de él. Después de eso, Sharon y su padre desaparecieron y no volvieron a saber de ellos hasta que se difundió la noticia del trágico fallecimiento de una joven llamada Tonya y del rapto de su hijo, y se descubrió que en realidad ambas eran la misma persona. De acuerdo con la investigación, 2 meses después de la desaparición de Michael, el hombre que se lo llevó fue arrestado en Louisiana, Kentucky, pero el menor no estaba con él. El sospechoso le dio a la policía versiones contradictorias sobre el destino del niño, que no volvió a ser visto desde entonces. En noviembre de ese mismo año, fue declarado culpable del secuestro de Michael Anthony Hughes, de 6 años, y fue condenado a 52 años de prisión. Los investigadores comenzaron a atar cabos, pero la trama se enredaba cada vez más. Se enteraron que,
Tras el trágico deceso de Tonya, ahora conocida como Sharon, su supuesto esposo trató de cobrar el seguro de vida a su nombre, pero lo curioso fue que lo hizo utilizando el número de seguridad social de otra persona, Franklin Delano Floyd. Un nuevo nombre se sumó a la maraña de identidades que habían surgido a lo largo de la investigación. Sin embargo, lo que encontraron cuando examinaron el pasado de Floyd, como nos referiremos a él en adelante, le dio un vuelco total a lo que hasta ese momento se sabía del caso. Se cree que Franklin Delano Floyd nació el 17 de junio de 1943 en Barnesville, Georgia. Fue el menor de 5 hijos de Della y Thomas Floyd, quien falleció cuando él tenía poco más de un año a causa de insuficiencia renal y hepática provocada por su alcoholismo. Al verse sola, la madre no pudo mantener a los niños, quienes terminaron repartidos en diferentes hogares. En 1946, cuando Floyd tenía 3 años, fue enviado a un asilo de una iglesia bautista en Hayville. Según los informes, en ese sitio su vida fue un tormento. Los demás chicos lo hostigaban y se burlaban de él diciéndole que parecía una mujer. Algunas fuentes afirmaban que sus compañeros lo agredieron sexualmente con una escoba cuando tenía apenas 6 años. Cuando era casi un adolescente, las autoridades escolares lo encontraron en una situación de autoerotismo y lo castigaron sumergiendo sus manos en agua caliente. Las severas penitencias de ese entonces, los abusos y los encierros en un armario acrecentaron la ira contenida desde su infancia. En 1959, cuando tenía 15 años, lo enviaron a vivir con una hermana mayor, quien terminó echándolo luego de que Floyd le robara a un vecino. El chico recogió sus pertenencias y se marchó a Indianápolis para buscar a su madre. Allí descubrió que, para sobrevivir, Della había retomado su antiguo oficio de trabajadora sexual. Fue ella quien presuntamente lo ayudó a falsificar su edad en sus documentos para que pudiera ingresar al ejército estadounidense. Sin embargo, 6 meses después, los superiores de Floyd descubrieron que era menor y le dieron de baja. Tras ser echado del ejército, Floyd comenzó a vivir como un vagabundo y buscó de nuevo a su madre, pero no volvió a encontrarla. Su historial delictivo comenzó el 19 de febrero de 1960, cuando entró a una tienda en California y robó un arma. La policía llegó y hubo un enfrentamiento en el que el joven de 16 años resultó herido en el estómago. Una vez que se recuperó, fue enviado a una institución para delincuentes juveniles, en donde estuvo recluido durante 1 año. Sin embargo, nada parecía detenerlo, y en una de sus salidas violó su libertad condicional para irse con un amigo a Canadá. Lo próximo que se supo de él fue en mayo de 1962, cuando volvió a su ciudad natal, en Georgia. A los 18 años, comenzó a trabajar en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, pero pronto sus acciones escalarían hacia delitos más graves y violentos. En junio de ese mismo año, se llevó a una niña de 4 años de un lugar de juegos. De acuerdo con los informes, la llevó a un bosque donde la abandonó después de agredirla sexualmente. Poco después, Floyd fue atrapado, juzgado y declarado culpable de abuso sexual y secuestro. El tribunal ordenó que se le realizaran pruebas psiquiátricas y en 1963, durante uno de los traslados para la evaluación, Floyd se fugó y aparentemente se dirigió a Macon, en Georgia. Allí asaltó una entidad bancaria de donde se llevó $6,000, pero rápidamente fue arrestado y condenado por ese delito. Luego de un nuevo intento de fuga, fue movido a una prisión con mayor seguridad en Lewisburg, Pensilvania. Para entonces tenía 20 años y según algunas fuentes fue agredido reiteradamente por otros reclusos, lo que le habría llevado a amenazar con atentar contra su vida, por lo que fue llevado a otro recinto penitenciario. El 2 de julio de 1968, mientras él seguía tras las rejas, su madre falleció sin volver a ver a su hijo menor. 4 años después, en 1972, Floyd salió en libertad y lo enviaron a un centro de rehabilitación. Pero todo parecía indicar que las sesiones de terapia no surtieron efecto.
El 27 de enero de 1973, apenas una semana después de salir de esa institución, Floyd, de 28 años, abordó a una mujer en una estación de servicio, la obligó a subirse a su auto y la llevó a un callejón donde la atacó sexualmente. La víctima logró escapar y denunciarlo, por lo que Floyd fue nuevamente arrestado y pidió esperar el juicio en libertad. Algunas versiones indican que un ex compañero de celda pagó la fianza y apenas estuvo fuera de la cárcel, huyó sin dejar rastro. Pese a que se emitió una orden de arresto contra él, Floyd sabía perfectamente que para evitar las detenciones, lo único que tenía que hacer era cambiar de identidad y moverse dentro del país las veces que fuera necesario. Entre los múltiples nombres que utilizó están Trenton Davis, Warren Marshall, Brandon Williams y, por supuesto, Clarence Marcus Hughes. En 1974, usando el alias de Brandon Cleo Williams, conoció en una iglesia de Carolina del Norte a Sandra Frances Chitman, a quien todos llamaban Sandy. La mujer, conocida también como Sandra Willett, atravesaba el peor momento de su vida y tuvo la mala suerte de tropezarse con él. Sandy era madre de 4 niños. A la mayor, Susan Mary Sebakis, la tuvo a los 19 años con su primer esposo, Clifford Ray Sebakis, un excombatiente de Vietnam. Poco después del nacimiento de la niña, la pareja se separó y Sandy se casó con Dennis Brandenburg, con quien tuvo 3 hijos más: Allison, nacida en 1971, Amy en 1972 y Philip en 1974. Ese matrimonio tampoco funcionó y Dennis la abandonó cuando Philip tenía menos de 1 año. Entonces, la mujer se mudó con sus hijos a un modesto remolque en un parque de casas rodantes en Carolina del Norte. Sandy no tenía manera de alimentar a los niños y todo empeoró cuando un tornado destruyó lo poco que tenían. La familia de 5 perdió todo en la catástrofe y quedaron a la intemperie. Al verse sola en esa situación, Sandy entró en crisis y comenzó a presentar problemas de salud mental. Angustiada, buscó dar a sus hijos en adopción a una familia que pudiera alimentarlos y cuidarlos. Así, ella podría buscar un empleo y visitarlos de vez en cuando. Pero cuando recurrió a un centro de asistencia social, le recomendaron que acudiera a una iglesia, y fue allí donde se cruzó con Floyd, quien, haciéndose llamar Brandon Williams, se acercó a ella ofreciéndole consuelo y prometiendo hacerse cargo de sus 4 hijos. Un mes después de estar juntos, él le propuso matrimonio y ella aceptó. Floyd se hizo cargo de la custodia de los niños, pero todo lo que él le había ofrecido cuando se conocieron se desvaneció rápidamente. El hombre era incapaz de mantener un empleo y una vez más, ella y sus hijos se encontraron haciendo frente a las necesidades y carencias. En medio de esa situación, Sandy fue sentenciada a 30 días de prisión por emitir un cheque sin fondos a un almacén local para comprar pañales y alimentos para sus hijos. Mientras ella estuvo encerrada, los niños se quedaron bajo el cuidado de Floyd. Pero cuando ella salió, se encontró con que el hombre que ella conocía como Brandon se había robado a sus hijos. Sandy lo denunció ante la policía, pero allí le dijeron que por ser el padrastro podía llevárselos y que por tratarse de un problema doméstico tendría que resolverlo ella. La mujer los buscó desesperadamente y poco después pudo encontrar a Allison y Amy en un refugio, pero no había señales de Susan y Philip. Su paradero fue un misterio durante casi 2 décadas, hasta que se descubrió que el verdadero nombre de Brandon era Franklin Delano Floyd, el escurridizo delincuente que cambiaba constantemente de identidad para evadir a la justicia y quien desde entonces tuvo en sus manos el destino de sus 2 hijos. De acuerdo con la investigación, Floyd, bajo la falsa identidad de Warren Marshall, se las arregló para que la pequeña Susan fuera registrada como Sharon Marshall, su supuesta hija. Así, logró inscribirla en la escuela primaria y luego en la secundaria, donde, como ya hemos narrado, se convirtió en una aventajada estudiante.
De Phillip no se supo nada más hasta años más tarde. En 1986, cuando ella se graduó de la secundaria y descubrió su embarazo, él se la llevó a Tampa, Florida, donde dejó de llamarse Sharon y comenzó a utilizar el nombre de Tonya Dawn Tadlock. Atrás habían quedado sus sueños de convertirse en ingeniera aeroespacial, pues Floyd, quien ahora se hacía llamar Clarence Hughes, la obligó a trabajar en clubes nocturnos, no solo como bailarina exótica, sino también ofreciendo servicios sexuales a cambio de dinero para mantenerse ambos. En 1988 nació el pequeño Michael, y un año después, Floyd se casó con Tonya en Nueva Orleans. Según los informes, durante ese viaje, la joven dio a luz a una niña, que poco después fue dada en adopción. A partir de ese momento, Tonya y Michael comenzaron a llevar el apellido ficticio de Hughes. Ese mismo año, en 1989, se denunció la desaparición de Clarence Comesso, cuyo caso se reavivó durante la investigación de la misteriosa muerte de Tonya en 1999 y la desaparición de su hijo en 1994. Tras la condena de Floyd por el secuestro del niño, fue cuando se supo que la pareja podría estar implicada en la desaparición de Cheryl, la desnudista italiana que trabajaba con Tonya en el club nocturno. Los vecinos describieron a Cheryl, de 18 años, como una chica simpática, que al menos 3 veces por semana visitaba la casa de la pareja. Afirmaban que siempre estaba bien vestida y que saludaba a todos con amabilidad. No obstante, su sonrisa desaparecía apenas entraba a la vivienda de Floyd y Tonya. Según algunas fuentes, el sujeto las obligaba a realizar videos sexuales o sesiones de fotos de la misma naturaleza. Aparentemente estaba obsesionado con ella y quería hacer con ella lo mismo que hizo con Sharon Marshall, quien pasó de ser su hija, sirvienta y esclava sexual a su esposa. Como ya hemos mencionado, la última vez que se vio a Cheryl fue en 1989, a las afueras del club nocturno, mientras sostenía una fuerte discusión con Floyd, a quien incluso vieron golpeándola en la cara. Después de su desaparición, no se supo nada de ella durante los siguientes 5 años, en tanto Floyd y Tonya escaparon hacia Oklahoma tras incendiar el remolque en el que vivían. El caso dio un giro impactante en 1995, un año después de la captura y condena de Franklin Delano Floyd por la desaparición de Michael Anthony Hughes, de 6 años. Un transeúnte que se desplazaba por un área a las afueras del condado de Pinellas, en Florida, descubrió un esqueleto femenino. Un forense determinó que la víctima falleció a causa de una paliza y de 2 disparos en la cabeza. Sin embargo, los restos estuvieron sin identificar por un tiempo, hasta que un inquietante hallazgo ayudó a armar las piezas del rompecabezas. En marzo de ese mismo año, un mecánico que revisaba una camioneta que había comprado en una subasta encontró un sobre grande escondido entre el asiento y la parte superior del tanque de gasolina. El contenido lo dejó sin aliento y reveló parte del misterio que hasta ese momento rodeaba la complicada trama de identidades falsas, abusos y violencia. Dentro del sobre había 97 fotos, incluyendo varias de una mujer atada y fuertemente golpeada. La policía logró rastrear el vehículo hasta Franklin Delano Floyd, quien lo había robado en Oklahoma en septiembre de 1994, y un mes después lo dejó abandonado en Texas. Entonces, los investigadores cotejaron que la foto de la mujer golpeada con la de las mujeres denunciadas como desaparecidas y encontraron una coincidencia con Cheryl Comesso. Además, las características encajaban con la del cuerpo no identificado hallado recientemente. Al examinar con cuidado la vestimenta que la joven llevaba puesta en las imágenes, descubrieron que era similar a los jirones de tela recuperados junto al cuerpo. Los forenses también compararon las heridas que se apreciaban en la fotografía, tanto en los pómulos como en el cráneo de la joven, y encontraron coincidencias con las observadas en los restos óseos. De igual modo, en las imágenes aparecían muebles y otras pertenencias vinculadas con Floyd,
quien finalmente fue acusado y juzgado por el homicidio de Cheryl. En 2001, mientras estaba a la espera de un nuevo juicio, recordemos que estaba encarcelado por el secuestro y presunta muerte del pequeño Michael, la juez dictó que no era competente para afrontar el proceso judicial y ordenó que se le sometiera a mayores pruebas psicológicas. Sorprendentemente, Floyd apeló esa decisión, asegurando que estaba en capacidad de ir a juicio. Meses después, la jueza revirtió su dictamen anterior y ordenó que fuese juzgado por el crimen de Cheryl. Finalmente, en 2002, fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. Pero las autoridades esperaban que el sujeto respondiera también por otros crímenes, ya que entre las fotos encontradas en la camioneta había también varias de una niña, a quien identificaron como Sharon Marshall. Las imágenes revelaban que fue víctima de abuso desde muy pequeña, pues aparecía en posiciones sexuales a diferentes edades. Desde la cárcel, Floyd cooperó con la policía dando detalles de algunos de sus múltiples delitos, pero se negó a responder por las agresiones sexuales, la explotación y la violencia ejercida sobre Sharon. Tampoco admitió estar implicado en su deceso. Según los reportes, nunca fue juzgado por estos crímenes. Y no fue hasta 2014 cuando el criminal finalmente daría respuesta a alguno de los interrogantes que persistía en torno al caso. ¿Dónde estaba Michael? ¿Cuál era la verdadera identidad de Sharon Marshall? ¿Qué pasó con Susan Sevakis y su hermano Philip Brandenburg, secuestrados por él en 1975? Al principio, Floyd dijo que Michael estaba vivo y que lo había adoptado una familia. Sin embargo, algunos testigos, incluida su propia hermana, declararon que él les confesó que le quitó la vida al niño ahogándolo en una bañera en un hotel situado en algún lugar de Georgia, mientras que otros afirmaban haberlo visto sepultando el cuerpo del niño en una tumba. Sin embargo, en septiembre de 2014, Floyd admitió ante los agentes del FBI que el mismo día en que raptó a Michael, le disparó 2 veces en la nuca. Supuestamente lo hizo mientras conducía de Oklahoma a Dallas. Además, le proporcionó a las autoridades una ubicación aproximada del cuerpo en un tramo de la autopista interestatal, pero aunque la policía buscó incansablemente, nunca lo encontró. Las autoridades presumen que el comportamiento intranquilo del pequeño pudo haber irritado al criminal, quien ya estaba al tanto de que Michael no era su hijo biológico. También era probable que pensara que cargar con un niño podría entorpecer su escape, por lo que decidió deshacerse de él. La policía creía que, aunque Floyd era un mentiroso consumado, probablemente decía la verdad sobre el asesinato de Michael, y el cuerpo del menor pudo haber sido devorado por jabalíes salvajes. Un mes después, en octubre de 2014, Floyd finalmente reveló que Sharon Marshall era en realidad Susan Mary Sevakis, la niña de 5 años que se llevó en 1975, mientras su madre estaba en la cárcel por un delito menor. Las autoridades localizaron a Sandy y una prueba de ADN confirmó que era madre de Susan y también de Sharon Marshall, también conocida como Tonya Hughes, es decir, se trataba de la misma persona. Sobre Susan Mary Sevakis, se sabe que nació el 6 de septiembre de 1969 en Michigan. Tras su desaparición, sus padres biológicos no hicieron mayores esfuerzos para localizarla, lo que facilitó que Floyd hiciera con ella lo que quiso. De hacerla pasar por su hija, la convirtió en su esposa y la sometió a un prolongado abuso que solo cesó con su muerte, probablemente provocada por él mismo. No obstante, aún quedaban un sinfín de dudas por despejar, entre ellas el paradero del hermanito menor de Susan. La respuesta llegó inesperadamente en 2019, cuando un hombre contactó a Matt diciendo que él podría ser Philip. Le contó que más de 4 décadas atrás fue adoptado en secreto en Carolina del Norte por Mary y Bob Patterson. Su nombre fue cambiado a Stephen Patterson, pero él sospechaba que podría ser ese bebé desaparecido. En 2020, un estudio de ADN confirmó que efectivamente
Steven era en realidad Philip Steven Brandenburg. Con esa revelación, había llegado a su fin el misterio sobre el paradero de los 2 niños que le fueron arrebatados a Sandy Chipman por su entonces esposo Franklin Delano Floyd. 2 años después, en 2022, el caso volvió a despertar el interés público cuando Netflix estrenó una docuserie. La producción titulada La chica de la foto se convirtió en uno de los programas sobre crímenes reales más vistos de ese año en la popular plataforma de streaming. En enero de 2023, el caso dio un nuevo giro cuando Franklin Delano Floyd, quien estaba a la espera de la fecha de su ejecución, falleció en el Instituto Correccional, situado en Florida, aunque oficialmente no se dieron a conocer las circunstancias exactas de su deceso. Se presume que fue por causas naturales. Con su muerte, se cerró un capítulo más en la trágica historia de Sharon Marshall, la chica que un día soñó con convertirse en ingeniera aeroespacial, pero en cambio tuvo una existencia corta, marcada por los abusos sistemáticos, la manipulación, el engaño y el cambio de identidades. Aunque la desaparición y posterior asesinato de su hijo Michael Hughes fueron declarados policialmente cerrados, la extraña muerte de la joven sigue sin resolverse y permanece en la memoria colectiva como uno de los crímenes reales más perturbadores en la historia reciente de Estados Unidos. En junio de 2025, Netflix lanzó La chica de la foto, una serie de audio de 5 episodios con información complementaria y entrevistas no incluidas en la versión audiovisual estrenada en 2022. Al momento de la investigación para este video, en octubre de 2025, la docuserie ya no está disponible en la plataforma, al menos para Latinoamérica. Y hasta aquí, esta impactante historia que, sin duda, deja a cualquiera con la piel de gallina. Si te sorprendió tanto como a mí y quieres que traiga más casos como este, no te olvides dejar un like, compartirlo con alguien que ame los misterios reales y seguirme para no perderte las próximas historias que te dejarán pensando por días. ¿Sabías que una salida nocturna de universitarios terminó convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos y confusos de la historia reciente? Todo comenzó cuando Meredith Kercher, una joven británica de 21 años, fue encontrada sin vida en su apartamento en Italia. Pero lo que parecía ser un crimen claro se convirtió en un enredo de sospechas, acusaciones erróneas y una presión mediática que nunca dejó de crecer. Los principales involucrados fueron Amanda Knox, su compañera de piso, Raffaele Solecito, su novio, y Rudy Guede, un conocido, señalado por pruebas y la opinión pública. Soy José, y en este video vamos a desglosar cómo este caso pasó de ser una tragedia a un fenómeno global, con libros, documentales y películas que intentaron explicar lo que sucedió aquella noche. Quédate hasta el final porque este caso tiene giros que siguen sorprendiendo. Y antes de empezar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Además, cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos siguen. Ahora sí, empecemos. El 2 de noviembre de 2007, la tranquilidad habitual de Perugia, una ciudad en el corazón de Italia, se vio interrumpida por un hallazgo estremecedor. En una vivienda compartida por estudiantes extranjeros, el cuerpo sin vida de Meredith Kercher, una joven británica de 21 años, fue encontrado en su habitación. Amanda Knox, compañera de piso de Meredith, junto a su novio Raffaele Solecito, fueron quienes alertaron a las autoridades. Habían notado que la puerta del cuarto de Meredith estaba cerrada con llave, que había manchas de sangre en el baño y que el apartamento mostraba señales de desorden. La policía acudió al lugar y al ingresar se enfrentó a una escena inquietante. El cadáver de Meredith, parcialmente cubierto por un edredón, presentaba múltiples heridas punzantes y signos evidentes de violencia. Los forenses fueron convocados de inmediato para recoger muestras y trasladar el cuerpo a la morgue. El análisis preliminar reveló que Meredith había sido agredida sexualmente, golpeada y apuñalada 43 veces. El informe determinó que la causa de muerte fue una hemorragia interna y situó el momento del crimen entre las 9:45 y las 10:45 de la noche del 1 de noviembre.
Amanda relató a los agentes que había pasado la noche anterior en casa de su novio Rafael y que al regresar por la mañana al apartamento que compartía con Meredith y otras dos compañeras llamadas Laura y Filomena, notó que la puerta principal estaba entreabierta, algo inusual. Al no obtener respuesta de Meredith, pensó que seguía dormida. Entró al baño para ducharse y allí encontró manchas de sangre en el tapete y en el lavabo. Según explicó, creyó que alguien se había cortado y decidió limpiar. Más tarde descubrió que el inodoro había sido usado sin ser descargado, lo que le pareció extraño dado el orden habitual que mantenían en la casa. The sink, when I was taking out my earrings, that I noticed that there were speckles of blood. But speckles, a few drops. Did you see the bath mat? Did you see the footprint? Not yet. I saw that when I was getting out of the shower, and I thought it was strange. Preocupada, buscó a Rafael y ambos regresaron al apartamento. Fue entonces cuando notaron la ventana rota y la puerta cerrada de la habitación de Meredith. Al no recibir respuesta, decidieron llamar a emergencias y avisaron a Filomena, quien al llegar revisó el lugar en busca de señales de robo. Después llegaron las autoridades y fue en ese momento que encontraron el cuerpo de Meredith. La investigación se desplegó con rapidez. El fiscal encargado del caso, conocido por sus hipótesis poco convencionales, observó detalles que le parecieron reveladores. El cuerpo cubierto con una manta, algo que en ciertos patrones criminales se asociaba con la participación femenina. La declaración de Amanda sobre haber limpiado sangre, que podría interpretarse como intento de encubrimiento, y sobre todo el comportamiento de la pareja. Mientras los peritos inspeccionaban la escena, Amanda y Rafael permanecían afuera, abrazándose y besándose. Su actitud, aparentemente ajena a la tragedia, despertó sospechas. Algunos agentes consideraron que podrían estar en estado de shock. Otros, sin embargo, comenzaron a preguntarse si esa aparente indiferencia escondía algo más. Desde ese momento, ambos quedaron bajo el escrutinio de una investigación que pronto se tornaría caótica. Errores forenses, filtraciones a la prensa y una cobertura mediática desbordada convirtieron el caso en un fenómeno internacional. Pero para comprender cómo esta tragedia transformó tantas vidas, hay que conocer a sus protagonistas. Amanda Marie Knox nació el 9 de julio de 1987 en Seattle, Washington, en el seno de un hogar cálido. Su madre enseñaba matemáticas con rigor y paciencia, mientras que su padre trabajaba como ejecutivo financiero en una cadena de electrodomésticos. Aunque el matrimonio se disolvió cuando Amanda era aún una niña, ambos padres lograron mantener una convivencia estable, criando a Amanda junto a sus hermanas menores, fruto del segundo matrimonio de su madre. Por parte de su padre, Amanda también tuvo un medio hermano. La ruptura familiar dejó una huella emocional en Amanda. Aunque conservó una relación cercana con ambos progenitores, el hecho de vivir entre dos hogares moldeó una personalidad que combinaba independencia con una sensibilidad latente. Durante su infancia, Amanda fue descrita como una niña enérgica y curiosa. Sus profesores la consideraban imaginativa y precoz, especialmente en el aprendizaje de idiomas. El italiano captó su atención desde temprana edad, influenciada por películas europeas que despertaron su fascinación por otras culturas. En la adolescencia asistió a una escuela católica privada, donde se graduó en 2005. Allí profundizó su interés por los idiomas, estudiando italiano y alemán con entusiasmo. Tras finalizar la secundaria, se matriculó en la universidad para estudiar lingüística, enfocándose en los idiomas que tanto la apasionaban. Para financiar sus estudios, trabajaba como mesera en cafés locales, donde su simpatía atraía a los clientes habituales. En 2006, decidió embarcarse en una aventura internacional y se inscribió en un programa de intercambio en la Universidad para Extranjeros de Italia, a donde llegó en septiembre de 2007, con apenas 20 años. Se instaló en un apartamento compartido con otras estudiantes, entre ellas Meredith, una joven británica cuya vida también estaba llena de promesas. De Meredith Susanna Cara Kercher, se sabe que nació el 28 de diciembre de 1985 en Londres. Era la menor de 4 hermanos en una familia que valoraba profundamente la educación y el afecto. Aunque sus padres se separaron en 1997, criaron a Meredith junto a sus hermanos,
fomentando en ella valores sólidos y ambición. Meredith creció en un suburbio tranquilo al sur de Londres, rodeada de libros, música y sueños. Tocaba el bajo en una banda escolar y aspiraba a convertirse en periodista o diplomática. Desde pequeña destacaba por su dulzura y determinación. Tomaba clases de danza clásica y moderna, leía novelas históricas y poesía, y disfrutaba de películas románticas con su madre. En la adolescencia asistió a una escuela prestigiosa, donde se destacó en humanidades. Un viaje escolar a Roma despertó su amor por el italiano. Participaba en el club de debate y trabajaba como guía en museos londinenses. Aunque sociable, era selectiva con sus amistades, priorizando la profundidad emocional. En 2004 se matriculó en la universidad para estudiar ciencias políticas y estudios europeos. En 2007, se unió al programa para estudiar en Italia, atraída por la posibilidad de perfeccionar su italiano. Llegó en agosto de ese mismo año, enfocada en historia moderna y cine. Se adaptó rápidamente asistiendo a clases, explorando la ciudad y formando vínculos con otros estudiantes. Comenzó una relación con un chico italiano, Giacomo Silenzi, pero su prioridad seguía siendo el estudio y el contacto constante con su familia. Con sus compañeras de apartamento, aunque sus personalidades contrastaban, logró establecer una relación cordial, especialmente con Amanda. Ambas compartían conversaciones sobre sus clases y la vida en Italia. Amanda admiraba la disciplina de Meredith, mientras que Meredith apreciaba la energía de Amanda. A veces surgían desacuerdos menores, como sobre la limpieza o el uso del espacio común, pero eran fricciones normales entre jóvenes que vivían lejos de casa. Ambas asistían a conciertos y festivales de música clásica. Y fue en uno de esos eventos, el 25 de octubre de 2007, cuando Amanda conoció a Raffaele Sollecito, un joven italiano cuya vida tranquila y reservada contrastaba con la chispa de Amanda, dando inicio a un romance lleno de altibajos. Raffaele había nacido el 26 de marzo de 1984 en una localidad costera del sur de Italia. Su padre, Francesco, era un urólogo reconocido, y su madre, Marisa Papagni, falleció cuando él tenía 15 años, un hecho que marcó profundamente su vida. Era el menor de 2 hermanos, y tras la pérdida de su madre, fortaleció su vínculo con su padre, desarrollando una personalidad introspectiva. Desde niño se interesó por la tecnología, desarmaba aparatos electrónicos para entender su funcionamiento, y soñaba con ser ingeniero. En la escuela destacaba en ciencias y matemáticas, y aunque era algo tímido, sus profesores lo consideraban meticuloso y brillante. En 2003, se matriculó en la universidad para estudiar ingeniería informática. Vivía solo en un apartamento cerca del centro, llevando una vida tranquila centrada en sus estudios. Su familia lo describía como reflexivo y leal, con un lado romántico que rara vez mostraba, hasta que conoció a Amanda. La conexión entre ellos fue inmediata. Ella se sintió atraída por su calma e inteligencia, y él por su energía y curiosidad por Italia. Para Amanda, Raffaele se convirtió en un refugio en medio de un país desconocido. Para él, ella representaba una chispa inesperada que rompía la monotonía de su rutina. En los días posteriores a su encuentro, la relación se intensificó rápidamente. Sin embargo, lo que parecía una historia de amor prometedora se vio abruptamente interrumpida por el crimen de Meredith, el cual alteraría sus vidas de forma irreversible. Ahora que tenemos claro quiénes eran los 3 protagonistas de este caso, podemos regresar al día de los hechos, y es que, como dijimos, desde un principio las sospechas se centraron en Amanda y Raffaele, y ambos fueron citados a declarar. Amanda aseguró que habían pasado la noche juntos, viendo películas y durmiendo en su apartamento. Describió con detalle su regreso al apartamento compartido la mañana siguiente. Pero la versión de Raffaele no fue tan sólida. Durante el interrogatorio, admitió que había mentido para proteger a Amanda y aseguró que no podía confirmar que ella hubiese estado con él toda la noche. El círculo cercano a Meredith también fue interrogado. Algunas amigas declararon que la chica había estado compartiendo con ellas la tarde del 1 de noviembre, y luego se despidió y se fue a su departamento, siendo esa la última vez que fue vista con vida. Amanda fue sometida a una serie de interrogatorios que se extendieron por más de 50 horas en la comisaría.
No contó con la presencia de un abogado ni de un intérprete profesional, solo con la ayuda de un estudiante voluntario. Sin tiempo para descansar, fue presionada con imágenes del cuerpo de Meredith y acusaciones de haber mentido. Le gritaron que podría enfrentar décadas en prisión. En la madrugada del 6 de noviembre, agotada física y emocionalmente, Amanda firmó 2 declaraciones en las que señalaba a Patrick Lumumba, su jefe en el bar donde trabajaba. Afirmó haber escuchado gritos desde otra habitación y haber visto a Patrick ingresar al departamento, donde presuntamente habría agredido a Meredith antes de quitarle la vida. Sin embargo, esa misma mañana, Amanda redactó una carta manuscrita en inglés en la que expresaba dudas sobre la veracidad de sus propias declaraciones. Afirmó que había sido presionada, amenazada e incluso golpeada por los agentes cuando no lograba recordar ciertos detalles. Describió sus confesiones como producto de un estado de confusión inducido por el estrés y la sugestión policial, especialmente por un mensaje que había enviado a Patrick la noche anterior, en el que le decía que se verían más tarde. A pesar de esta retractación, las declaraciones iniciales, firmadas sin traducción oficial, se convirtieron en la base de la acusación contra Patrick, un hombre respetado en la comunidad de Perugia cuya vida se vio devastada por el error tras ser arrestado. Patrick había nacido en la República Democrática del Congo, alrededor de 1969. Había llegado a Italia en los años 90 como refugiado político, tras manifestarse contra la dictadura de ese momento en su país. En Italia se reinventó como emprendedor. Se casó con una italiana y formó una familia con 2 hijos. Era dueño de un bar popular entre los estudiantes, donde Amanda había comenzado a trabajar como mesera. A sus 38 años, Patrick llevaba una vida estable, asistía a clases nocturnas de relaciones internacionales y soñaba con expandir su negocio. Pero la acusación lo convirtió en el monstruo de Perugia ante la prensa local, que lo retrató con titulares sensacionalistas y lo aisló socialmente. Desde el inicio, la cobertura mediática transformó el caso en un espectáculo. En Reino Unido, Amanda fue retratada como una figura seductora y manipuladora, con apodos como la zorra astuta y la asesina americana. Los noticieros explotaron imágenes de Amanda y Raffaele, en las cuales se podía ver a la joven con un arma de fuego y a su novio con un cuchillo de carnicero, lo que alimentó la teoría de que ambos eran unos criminales. Mientras tanto, los padres de Amanda vendieron su casa para cubrir los gastos legales y lograron recaudar $1 millón en donaciones. La familia de Raffaele movilizó sus recursos para organizar su defensa, mientras que los familiares de Meredith viajaron a Perugia para recuperar el cuerpo de la joven. En medio de este caos, a mediados de noviembre de 2007, surgió una nueva evidencia que cambiaría el rumbo de la investigación. Los peritos encontraron ADN de Meredith y Amanda en un cuchillo incautado en casa de Raffaele. Además, identificaron huellas dactilares ensangrentadas en una almohada y en el bolso de Meredith. Estas pruebas apuntaban a otra persona, Rudy Herman Gedd. Rudy había nacido el 26 de diciembre de 1986 en Costa de Marfil. Llegó a Italia a los 5 años con su padre, Roger, en busca de una vida mejor. Su madre había fallecido cuando él apenas era un niño. Creció en un barrio obrero, enfrentando discriminación y pobreza. En 2004, cuando su padre regresó a África, Rudy quedó prácticamente huérfano. Fue acogido por familias adineradas y religiosos locales, pero su rebeldía lo llevó a vivir en la calle, sobreviviendo con robos menores y trabajos esporádicos. En 2007, era conocido en las canchas de baloncesto de la localidad, donde entabló amistad con Raffaele. Tuvo contactos superficiales con Meredith y Amanda a través de círculos sociales y en algunas fiestas estudiantiles, una de ellas realizada pocos días antes de los hechos. Tras la aparición de su ADN en la escena del crimen, se emitió una orden de captura. Fue arrestado el 20 de noviembre en Alemania, tras ser descubierto viajando en un tren sin boleto y con dinero robado. Mientras tanto, Patrick fue liberado sin cargos. Su coartada fue confirmada por testigos, entre ellos un profesor y varios clientes que declararon que estuvo en el bar hasta las 2 de la mañana del 2 de noviembre, algo que fue respaldado por recibos y fotos. No obstante, el daño ya estaba hecho. Su bar perdió clientela y terminó cerrando posteriormente. Además, Patrick enfrentó hostilidad racial e insultos en las calles de la localidad. Amanda y Raffaele, en cambio, permanecieron detenidos mientras la investigación continuaba.
En el caso de Rudy, fue extraditado a Italia el 6 de diciembre de 2007. Durante los interrogatorios, admitió haber estado en el apartamento la noche del crimen, alegando un encuentro sexual consensuado con Meredith, pero afirmó haber oído una discusión entre ella, un hombre italiano y Amanda. Según su relato, se encontraba en el baño cuando oyó un grito. Al salir, vio a un hombre en la vivienda y luego huyó sin cerrar la puerta. La investigación se extendió hasta julio de 2008. Para entonces, los fiscales sostenían que Meredith había sido asesinada por negarse a participar en un juego sexual, supuestamente impulsado por el consumo de drogas. La acusación apuntaba a Amanda, Raffaele y Rudy como responsables. Rudy solicitó un juicio rápido y separado, alegando que los otros dos habían pactado en su contra. La corte aceptó, y el 28 de octubre de 2008 fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión. Según la hipótesis de la acusación, Rudy habría forzado a Meredith a mantener relaciones sexuales, mientras Raffaele la sujetaba y Amanda la atacaba con un arma blanca. Esta versión, sin embargo, se basaba en reconstrucciones parciales y pruebas discutidas posteriormente. A diferencia de Rudy, el proceso contra Amanda y Raffaele fue mucho más largo y complejo. Comenzó en enero de 2009, en medio de una cobertura mediática abrumadora. Durante sus declaraciones, Amanda reiteró que durante los interrogatorios se sintió confundida, presionada y maltratada. Aseguró que los agentes le gritaron insultos y que incluso fue golpeada en la cabeza. Aunque los funcionarios negaron estas acusaciones, sus palabras generaron dudas entre el público internacional. Durante las audiencias, se presentó como evidencia el cuchillo con rastros genéticos de Amanda y de Meredith. Amanda explicó que se había cortado en la cocina tiempo antes, lo que podría justificar la presencia de su ADN. A pesar de los esfuerzos de sus abogados, ambos fueron declarados culpables. Amanda recibió una condena de 26 años de prisión y Raffaele 25. Al escuchar la sentencia, Amanda se derrumbó y se refugió en el hombro de su abogado. La policía la retiró del tribunal mientras sus lamentos resonaban en el pasillo. Raffaele, más contenido, permaneció inmóvil, con la mirada fija. Por su parte, el abogado de la familia Kercher expresó conformidad con el veredicto, convencido de que se había hecho justicia. Sin embargo, la sentencia provocó una ola de controversia internacional. Expertos forenses estadounidenses cuestionaron la validez de las pruebas. Detectives profesionales y aficionados de los casos criminales mostraron opiniones divididas. También se plantearon críticas al sistema judicial italiano, especialmente porque Amanda y Raffaele fueron juzgados a pesar de que Rudy ya había sido condenado y cuya pena había sido reducida a 16 años tras una apelación. En noviembre de 2010, comenzó el proceso de apelación en el caso de Amanda y Raffaele. En enero de 2011, dos expertos forenses de la Universidad de Roma reexaminaron las pruebas clave. En junio informaron que las muestras de ADN que vinculaban a Amanda con el arma homicida no eran concluyentes. Aunque su ADN estaba en el mango del cuchillo, la muestra atribuida a Meredith era demasiado pequeña para ser fiable, y no se había realizado una doble prueba como exige la normativa internacional. Los expertos designados por el tribunal señalaron errores graves en la recolección de pruebas, lo que, según ellos, comprometía su validez. En la fase final del proceso, una experta forense defendió los métodos policiales, asegurando que el equipo estaba limpio y que no había contaminación. El fiscal apeló a la empatía del jurado, recordando que Meredith era una estudiante dedicada cuya vida fue arrebatada por dos jóvenes de buena familia. Cuestionó por qué la defensa no había planteado antes sus dudas sobre la recolección de pruebas, mientras otra representante del Ministerio Público criticó duramente a los expertos independientes, calificando su revisión como hostil y pidió que las condenas se elevaran a cadena perpetua. La abogada de Amanda denunció el tratamiento mediático que recibió su clienta, retratada como una mujer fatal. Alegó que no existían pruebas físicas que situaran a los acusados en la escena del crimen y que las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios debían ser descartadas por el trato recibido. Finalmente, en octubre de 2011, tras meses de deliberaciones, un jurado italiano anuló la condena por asesinato contra Amanda y Raffaele. Ella abandonó Italia poco después y regresó a Estados Unidos, donde fue recibida con entusiasmo por sus familiares y comunidad. Mientras ella y Raffaele celebraban su absolución,
los familiares de Meredith enfrentaban una nueva etapa de duelo. Expresaron su dolor ante el enfoque mediático que se centraba en los acusados, olvidando que la verdadera víctima era Meredith, una joven con un futuro prometedor. La familia manifestó su deseo de que el caso fuera revisado nuevamente, convencidos de que el proceso había sido contaminado por el espectáculo mediático. Aunque respetaron la decisión del tribunal, no la consideraban justa. El 26 de marzo de 2013, el Tribunal Supremo italiano dio un giro inesperado al caso. Ordenó que Amanda y Raffaele fueran juzgados nuevamente. La noticia sorprendió a la defensa de Amanda, quien, según su abogado, se sintió decepcionada, pero reafirmó su voluntad de seguir luchando por demostrar su inocencia. El nuevo juicio se trasladó a Florencia en septiembre de ese mismo año. Durante meses, el tribunal escuchó testimonios, revisó evidencias y enfrentó la presión mediática que no había cesado desde el inicio del caso. En enero de 2014, ambos fueron nuevamente condenados por el crimen de Meredith, en lo que se convirtió en otro capítulo de una historia marcada por contradicciones, apelaciones y decisiones judiciales opuestas, pero no fueron enviados a la cárcel en ese momento. Ya en 2015, tras una prolongada batalla legal, 2 peritos independientes presentaron un informe que cuestionaba las pruebas más contundentes del caso. Según sus conclusiones, las evidencias estaban contaminadas y no cumplían con los estándares internacionales para ser consideradas válidas. Basándose en estos hallazgos, la Corte Suprema de Casación italiana absolvió definitivamente a Amanda y Raffaele, cerrando el caso definitivamente. Para entonces, Amanda tenía 27 años y residía en Estados Unidos. Desde entonces, había dejado claro que no volvería voluntariamente a Italia. Raffaele, de 31 años, celebró la absolución junto a su familia. Aunque reconoció sentirse libre, también admitió que la experiencia carcelaria había dejado una marca difícil de borrar. En Londres, la familia Kercher recibió el veredicto con resignación. Aunque lamentaron que la justicia no reflejara plenamente la magnitud de su pérdida, aceptaron la decisión del tribunal. Para ellos, el dolor persistía y la figura de Meredith seguía siendo el centro de su memoria. Rudy, por su parte, continuaba cumpliendo condena en la prisión, manteniendo su versión de los hechos, asegurando que otra persona había estado involucrada en el crimen. Y a pesar de que en cierto momento se juraron amor eterno, las vidas de Amanda y Raffaele tomaron rumbos distintos. Ella, desde Seattle, inició una nueva etapa escribiendo sobre injusticias judiciales y el estigma mediático, mientras que él retomó su carrera como ingeniero informático, manteniendo un perfil bajo. En 2016, debutó como comentarista criminal en televisión y publicó un libro donde reflexionó sobre el trauma carcelario y su rol secundario en la narrativa pública. Ese mismo año, el caso impulsó reformas forenses en Italia, con protocolos más estrictos para el manejo de ADN, y un documental de Netflix, estrenado en septiembre, exploró el caso, destacando errores forenses y sensacionalismo. Amanda lo vio como una oportunidad para contar su verdad, mientras que la familia de Meredith lamentó que la narrativa opacara su memoria. En 2017, al cumplirse 10 años del crimen, los abogados de Rudy solicitaron reabrir el caso, argumentando que su condena como cómplice carecía de sentido tras la absolución de Amanda y Raffaele. Pero la justicia italiana rechazó la petición. En 2018, Amanda se comprometió con el escritor Christopher Robinson, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Juntos lanzaron un podcast sobre dilemas penales y ella produjo una serie en redes sobre el estigma hacia mujeres en escándalos públicos. En 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció violaciones en su interrogatorio de 2007 y le otorgó una indemnización de 18.400 euros que Amanda destinó a causas de justicia. Mientras tanto, Rudy avanzaba en su rehabilitación, obteniendo permisos para estudiar y trabajar en proyectos comunitarios. En noviembre de 2021, Rudy salió en libertad condicional por buena conducta, tras haber cumplido 13 años en prisión. Se instaló en una pequeña localidad italiana, donde trabajó en proyectos comunitarios y vivía junto a su nueva pareja y su hijo. Amanda, junto a su esposo, lanzó un nuevo podcast sobre dilemas éticos, y en 2022 regresó a Italia para participar en un evento sobre justicia penal. Allí se reunió con el exfiscal de su caso, describiendo el encuentro como un paso hacia la reconciliación.
Rafaele, en cambio, se mantuvo al margen, priorizando su vida privada. En 2023, Amanda publicó un nuevo libro sobre su vida tras la prisión, abordando la maternidad, el perdón y dedicando un homenaje a Meredith. En 2024, el Tribunal de Florencia reafirmó la condena por calumnia contra Amanda por haber acusado falsamente a Patrick. Aunque la pena ya estaba cumplida, Amanda apeló alegando coacción. Patrick, quien vivía en Polonia, consideró el fallo como una validación, aunque su demanda civil por daños no tuvo resolución pública. En enero de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena por calumnia, sin implicar prisión, pero dejando una marca emocional. Amanda continuó su activismo desde Seattle, promoviendo su libro y criando a sus hijos. Entretanto, Rudy enfrenta nuevas acusaciones de agresión por parte de una exnovia. Bajo arresto domiciliario para el momento en el que estamos realizando esta investigación, aguarda un juicio fijado para noviembre de 2025. Casi 18 años después del crimen, muchas preguntas siguen sin respuesta. Amanda continúa proclamando su inocencia, mientras el caso permanece como objeto de debate público. Para algunos, ella será siempre la joven de rostro angelical vinculada a un crimen brutal. Para los Kercher, que no solo perdieron a Meredith, sino también la posibilidad de conocer toda la verdad, la herida sigue abierta. El caso no se desvaneció en el silencio, sino que dejó un tapiz de vidas marcadas por la tragedia. Amanda y Rafaele, aunque absueltos, nunca serán completamente libres del pasado. Y hasta aquí el caso de Amanda Knox. Si te ha parecido importante o impactante este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para estar al tanto de más historias y análisis. También me encantaría saber de dónde nos ves. Deja un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás mirando este video. Juntos podemos seguir visibilizando estos casos para crear conciencia. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video. ¿Y si el mayor peligro en un hospital no fuera la enfermedad, sino el hombre que sostiene la jeringa? Charles Cullen, un enfermero de rostro amable y manos expertas, no salvaba vidas, las apagaba con una jeringa, transformando salas de curación en cámaras de ejecución. En este video te contamos la escalofriante historia de este hombre, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, considerado el asesino serial más letal de la historia hospitalaria estadounidense, que inspiró películas y documentales, pero también expuso las fallas de una red médica que lo dejó actuar impunemente durante casi 2 décadas. ¿Cuántas vidas apagó? ¿40? ¿100? ¿O tal vez muchas más? It's well into the hundreds of how many people he not only tried to kill, but probably did murder, around 400. Hola, soy León, y hoy te voy a contar uno de los casos más estremecedores que sacudió a la sociedad. Una historia que expuso las fallas en un sistema médico que prefirió ocultar la verdad y poner en riesgo a cientos de pacientes. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te hará pensar en lo frágil que puede ser la línea entre la seguridad y el peligro. Pero antes de comenzar, quiero que me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber desde qué parte del mundo nos acompañas, porque este espacio lo construimos juntos, recordando a quienes ya no pueden hablar. Y si te interesan los casos reales, los que te dejan pensando y te estremecen el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Porque lo que vas a escuchar hoy es tan real como devastador. El 10 de octubre de 2003, en el Hospital Somerset, el reverendo Florian John Gall, de 68 años, un paciente estable, falleció repentinamente por una inexplicable baja de azúcar. Aquella muerte encendió una chispa. No era un error médico, era algo más oscuro, algo premeditado. Las autoridades comenzaron a atar cabos. Lo que descubrieron fue totalmente aterrador.
Los decesos no eran errores médicos, eran crímenes orquestados por un hombre que caminaba entre los pacientes como un ángel, pero mataba como un demonio. Se trataba de Charles Edmund Cullen, un hombre que detrás de la fachada de un enfermero tranquilo y servicial ocultaba un asesino metódico. Había trabajado en al menos 10 hospitales durante casi 2 décadas, donde inyectó dosis letales de medicamentos a pacientes que en muchos casos ni siquiera estaban en peligro de muerte. Pero para comprender cómo un enfermero, formado para cuidar y aliviar el sufrimiento, se convirtió en el asesino serial más letal en la historia médica de Estados Unidos, hay que retroceder en el tiempo. A su infancia, a su soledad, a los traumas que moldearon su mente y lo empujaron poco a poco hacia el abismo, forjando a un monstruo disfrazado de salvador. Charles Edmund Cullen había nacido el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, como el menor de 8 hijos en una familia totalmente católica de clase trabajadora, marcada por la tragedia desde sus inicios. Su padre, Edmund Cullen, un inmigrante irlandés que trabajaba como conductor de autobús, falleció de un infarto cuando Charles apenas tenía 7 meses. Aquella pérdida temprana dejó una ausencia que jamás sería colmada. Florence Cullen, su madre, era una mujer inglesa que había emigrado tras la Segunda Guerra Mundial como novia de guerra. Tras la muerte de su esposo, se vio obligada a criar sola a sus hijos, sosteniéndose con empleos mal remunerados mientras intentaba mantener un hogar que se desmoronaba. La relación entre el matrimonio había sido distante y marcada por la precariedad económica, por lo que la viudez convirtió a Florence en una figura rígida que imponía disciplina y fervor religioso como pilares para sobrevivir al caos doméstico. La tragedia no se detuvo allí. 2 de los hermanos de Charles fallecieron, uno durante la infancia por causas naturales no especificadas y otro en la adultez víctima de cáncer. Este último fue cuidado por Charles, quien años más tarde mencionaría ese acto como evidencia de su compasión. La infancia de Charles estuvo marcada por el aislamiento. En la escuela primaria, su timidez y complexión delgada lo convirtieron en blanco de burlas. Sus compañeros lo apodaban el rarito, y él se sentía cada vez más apartado. A los 9 años, intentó quitarse la vida ingiriendo químicos de un juego de experimentos caseros. Sus hermanos lo hallaron a tiempo, pero su madre interpretó el acto como una simple travesura y lo castigó. Un vecino, tiempo después, lo describiría como un niño invisible, perdido en su propia casa. Durante la adolescencia, en los años 70, su situación no mejoró. En la secundaria, en la que se graduó en junio de 1978, con calificaciones mediocres, sufrió constantes humillaciones. Lo empujaban en los pasillos, le robaban libros y lo excluían de los grupos sociales. Incluso los novios de sus hermanas lo hostigaban, llamándolo el débil, lo que acentuaba su sensación de no pertenecer ni siquiera a su propio hogar. El golpe más devastador llegó el 6 de diciembre de 1977, cuando su madre falleció en un accidente automovilístico. Charles, entonces de 17 años, quedó profundamente afectado. El hospital cremó el cuerpo sin informar a la familia, un hecho que él recordaría con mucha indignación en entrevistas posteriores. Aquel episodio sembró en él un resentimiento profundo hacia el sistema médico, el mismo que más adelante se convertiría en su escenario de terror. Sin rumbo y huérfano,
Charles se alistó en la Marina de Estados Unidos en julio de 1978, apenas un mes después de terminar la secundaria. Durante 6 años, trabajó como técnico en misiles a bordo de un submarino nuclear, donde su atención al detalle le permitió ascender a suboficial de segunda clase. Sin embargo, su paso por la Marina estuvo plagado de episodios depresivos. En 1981, intentó nuevamente acabar con su vida cortándose las venas en su cama, pero no lo logró. Después de este incidente, fue trasladado a otro buque en Virginia, pero allí también fue objeto de burlas por su carácter reservado. Sus compañeros lo apodaban el Fantasma. Tras varias hospitalizaciones por depresión clínica, recibió una baja médica honorable en enero de 1984. Fue diagnosticado con un trastorno bipolar incipiente, aunque él negaría ese diagnóstico mucho más adelante. De regreso en Nueva Jersey, se inscribió en la Escuela de Enfermería del Hospital de Montclair en septiembre de 1984. Contra todo pronóstico, fue elegido presidente de su clase y se graduó con honores a los 27 años. En sus ensayos, hablaba sobre aliviar el sufrimiento humano, una frase que años después adquiriría un tono siniestro. Para mediados de 1987, inició una relación con Adrienne Baum o Taub, según algunas fuentes, una joven que trabajaba en un supermercado. Se casaron poco después en una ceremonia católica sencilla. Al principio, la vida conyugal parecía estable. Charles consiguió trabajo en la unidad de quemados del hospital local. Ese mismo año, nació su primera hija, Shauna, y 3 años más tarde, Saskia. Ambas fueron bautizadas en la fe católica. Mientras su familia crecía, también lo hacía su experiencia como enfermero. Sin embargo, según sus propios relatos, le resultaba insoportable ver a los pacientes en terapia intensiva. Las alertas por paros cardíacos o respiratorios lo perturbaban profundamente. Consideraba que en esas salas los pacientes eran tratados como objetos. Fue entonces cuando ideó lo que él creía una solución definitiva: acabar con el sufrimiento de los pacientes, incluso si no estaban bajo su cuidado directo. El 11 de junio de 1988 tomó su primera decisión irreversible, la cual fue apenas el comienzo del horror que causó durante 16 años. Inyectó una dosis letal de medicamento a John Yengo, un juez de 72 años hospitalizado por una reacción alérgica. Nadie lo notó, solo él sabía que había cruzado una frontera sin retorno. Con su voz suave, ojos grises y expresión melancólica, Charles generaba confianza. Se mostraba atento con los familiares de los pacientes y sus colegas lo describían como amable y gentil. Nadie imaginaba la oscuridad que lo habitaba. Él mismo se veía como alguien bien intencionado, convencido de que actuaba para ayudar. Con esa lógica, administró una sobredosis de insulina a un paciente con VIH. En su entorno, era considerado un padre ejemplar y un esposo dedicado. Pero con el tiempo, se reveló que todo era parte de una fachada cuidadosamente construida. Durante años, se convirtió en un juez silencioso con el poder de decidir quién vivía y quién no. Y contra sus decisiones, no había apelación. Las muertes inexplicables comenzaron a acumularse. Algunos pacientes que mostraban mejoría fallecían repentinamente. En enero de 1992, el hospital inició una investigación tras detectar bolsas intravenosas contaminadas.
Aunque varios colegas sospechaban de Charles, no había pruebas suficientes. Más tarde, se supo que en ese centro había causado al menos 11 muertes. Ante la investigación, Charles renunció. Sin testigos ni evidencias, no se abrió un caso policial, pero su carrera continuó. Gracias al hermetismo entre hospitales y la falta de comunicación entre ellos, consiguió nuevos empleos. Los departamentos de recursos humanos verificaban referencias y las suyas siempre eran impecables. En los años siguientes, trabajó en 8 hospitales más y fue vinculado a incidentes sospechosos en al menos 6 de ellos. Sin embargo, las alertas nunca se compartieron entre instituciones y él siguió matando con impunidad. Pronto aparecieron nuevas víctimas. Las 3 primeras fueron mujeres ancianas a quienes les administró sobredosis de digoxina. Una de ellas, una paciente oncológica de 91 años, intentó alertar sobre lo que ocurría. Según otros empleados, la mujer dijo haber visto a un enfermero que no era el suyo, alguien que se movía con sigilo y que mientras ella estaba medio dormida, le había inyectado algo. Nadie le creyó. Pensaron que su edad la hacía imaginar cosas. Al día siguiente, falleció. Su hijo denunció que su deceso no había sido natural, lo que llevó al hospital a realizar pruebas con detector de mentiras a varios enfermeros. Charles participó y superó la prueba sin mostrar alteraciones. Más adelante, se reveló que él se consideraba un héroe, convencido de que sus actos eran beneficiosos. Según expertos en salud mental, esa creencia evidenciaba rasgos narcisistas. Desde entonces, perfeccionó una estrategia para evadir responsabilidades. Cada vez que surgían sospechas, renunciaba y se trasladaba a otro hospital. En cada nuevo centro, encontraba pacientes a quienes les aplicaba dosis letales. Su reputación comenzó a deteriorarse. Ya no era visto con la misma simpatía por sus colegas, y en casa la situación también se desmoronaba. Su esposa solicitó el divorcio, alegando que Charles ejercía violencia doméstica, era alcohólico y maltrataba a los animales, llegando a meterlos en bolsas de boliche y botes de basura. Para proteger a sus perros, la mujer tuvo que regalarlos. Durante el proceso de divorcio, Charles fue citado para responder a las acusaciones. En su defensa, afirmó que ese año había vuelto a ser acosado por pensamientos suicidas. Las denuncias quedaron archivadas sin consecuencias. Finalmente, su esposa obtuvo la custodia total de sus hijas y se mudó a otro estado. Aunque pensó en abandonar la enfermería, en 1993 se vio obligado a continuar para cumplir con la manutención impuesta por el juez. Durante años, alternó entre intentos de acabar con su vida, sumando alrededor de 20, y estancias en pabellones psiquiátricos. Ese era el estado mental del hombre que, mientras mataba pacientes, seguía sumido en una espiral de oscuridad. Durante los años siguientes, continuó rotando entre hospitales, dejando tras de sí un rastro de muertes inexplicables. Su modus operandi se perfeccionaba. Elegía pacientes de entre 21 y 91 años, muchos en estado crítico, otros a punto de recibir el alta, y les administraba dosis letales de medicamentos como digoxina, insulina o norepinefrina, y luego se desvanecía antes de que las sospechas pudieran consolidarse. En cada nuevo centro médico, su historial parecía limpio, gracias a la falta de comunicación entre instituciones y a la confianza que inspiraba su apariencia tranquila
y su comportamiento servicial. En 1993 fue investigado por la muerte de Helen Dean. La autopsia analizó cerca de 100 medicamentos, pero no detectó la digoxina, el fármaco que Charles había utilizado. El comportamiento de Charles se tornaba cada vez más inquietante. En una ocasión, irrumpió en la vivienda de una colega mientras ella y su hijo dormían. Aunque no llegó a despertarlos, comenzó a acosarla de forma persistente, lo que llevó a la mujer a presentar una denuncia. Se declaró culpable de allanamiento y recibió libertad condicional. Al día siguiente, intentó nuevamente quitarse la vida. Tras ese episodio, se ausentó durante 2 meses para recibir tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, antes de que concluyera 1993, volvió a intentar quitarse la vida en 2 ocasiones más. Cuando su estado mental pareció estabilizarse, inició un contrato de 3 años como enfermero en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares de un centro médico. Según sus propios relatos, durante los 2 primeros años en ese hospital no atentó contra ningún paciente. No obstante, esa afirmación quedó en entredicho, ya que los expedientes médicos correspondientes a ese periodo fueron destruidos sin explicación alguna. En 1996, retomó su patrón criminal. En los primeros 9 meses del año, administró sobredosis de digoxina a 5 pacientes, convencido, según sus propias palabras, de que estaba aliviando su sufrimiento. Al año siguiente, trabajó brevemente en otro hospital, pero fue despedido por bajo rendimiento. Sin empleo, dejó de pagar la manutención de sus hijas, lo que agravó su estado emocional. Cayó en una depresión profunda que lo llevó a ser internado. Aunque recibió el alta médica, su comportamiento no mejoró. De regreso a su departamento, los vecinos comenzaron a alarmarse. Lo veían correr tras gatos en plena madrugada, hablar solo y gritar incoherencias. Lo reportaron entonces a las autoridades. A pesar de su evidente deterioro mental, en 1998 volvió a conseguir empleo. Esta vez fue contratado en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty, en Pensilvania, para cuidar pacientes críticos con respiración asistida. Desde ese momento, su vida pareció entrar en una espiral descendente. En mayo, se declaró en bancarrota con deudas que superaban los $7,000, imposibles de cubrir con su salario. La suerte que lo había protegido durante años comenzó a desvanecerse. Fue acusado de administrar medicamentos fuera de los horarios establecidos. Aunque el incidente no escaló, en octubre de 1998 ocurrió algo más grave. Fue sorprendido entrando a una habitación con jeringas en mano, dispuesto a inyectar a un paciente. El hombre se resistió y tras un forcejeo terminó con el brazo fracturado. Nadie investigó qué contenían las jeringas ni por qué Charles intentaba aplicarlas por la fuerza. En otra ocasión, un paciente falleció bajo circunstancias sospechosas, pero el hospital acusado fue otro enfermero. Charles, una vez más, salió ileso y, como era habitual, renunció antes de enfrentar consecuencias. Poco después, consiguió empleo en otro hospital en Pensilvania, donde trabajó 5 meses. El 30 de diciembre de 1998 provocó la muerte de un paciente al inyectarle digoxina. La autopsia reveló niveles letales del fármaco, pero la investigación interna no logró vincularlo directamente al crimen. La tolerancia hacia Charles, según algunas notas periodísticas, se explicaba en parte
por la escasez de personal calificado. A pesar de sus antecedentes psiquiátricos y del patrón de fallecimientos que coincidían con sus empleos, seguía encontrando trabajo. No existía un sistema para identificar enfermeros con problemas mentales o laborales. Los hospitales, temerosos de sanciones, evitaban divulgar su historial médico. Quienes analizaron el caso posteriormente señalaron que el silencio institucional respondía, en el fondo, al miedo de perder credibilidad. El 11 de enero de 2000, posiblemente abrumado por la culpa, intentó nuevamente quitarse la vida encendiendo un brasero en su bañera para morir por inhalación de monóxido de carbono. Fue rescatado gracias a sus vecinos que detectaron el humo y alertaron a los bomberos. Fue entonces hospitalizado y luego trasladado a una institución psiquiátrica, aunque regresó a casa apenas 24 horas después. En uno de esos días, un compañero encontró viales de medicamentos inyectables en un cesto de basura. Sospechó de Charles y lo reportó, pero no había pruebas. En junio de 2002, Charles acordó renunciar si el hospital lo recomendaba para otro empleo. Así lo había hecho durante años y siempre salía bien librado. Parecía que la justicia nunca llegaría. 7 enfermeros se reunieron con el fiscal del condado para declarar lo que sabían, pero las pruebas fueron consideradas insuficientes y el caso se abandonó. Hasta ese momento, nadie había conectado los rastros que Charles dejaba tras cada crimen. Solo faltaba un error, una pieza contundente que permitiera unir todos los casos, y ese momento estaba muy cerca. En septiembre de 2002, Charles consiguió empleo en cuidados intensivos de un centro médico, pese a que en su anterior trabajo había renunciado bajo sospechas de mala praxis. En este nuevo centro, las muertes por sobredosis comenzaron a surgir con una frecuencia inquietante. El sistema estatal de Nueva Jersey, encargado de monitorear casos de envenenamiento, detectó al menos 4 fallecimientos sospechosos y emitió una alerta formal. This is a police matter. What we're wrestling with is, throwing the whole institution into chaos versus, responsibility to, protect patients from further harm, and have been trying to investigate this to get some more information before we made any kind of rush to. If there is somebody out there that is purposely doing this to individuals at your hospital, we have a legal obligation to report this. Sin embargo, la administración del centro médico ignoró la advertencia. Mientras otras instituciones comenzaban a investigar, Charles seguía aplicando dosis letales. Ya no se limitaba a la digoxina, había incorporado insulina y epinefrina a su arsenal silencioso. La negligencia institucional no pasó desapercibida. El hospital fue sancionado y los directivos, presionados por las autoridades, se vieron obligados a enfrentar el problema que durante tanto tiempo habían preferido ignorar. La policía se sumó a la investigación y bastaron unas pocas averiguaciones para que el pasado de Charles comenzara a desmoronarse. Al revisar sus antecedentes, descubrieron que había sido arrestado por acosar a una enfermera e irrumpir en su apartamento en el este de Pensilvania. También hallaron una nota que indicaba que la Policía Estatal de Pensilvania había llamado semanas antes con preguntas similares. El hospital tardó 3 meses en despedirlo. Durante ese tiempo, fallecieron al menos 5 pacientes más. Como era costumbre, el personal ocultó los motivos reales. Oficialmente, alegaron que había falsificado información
en su expediente laboral, aunque internamente se hablaba de su posible vínculo con varios decesos. La colaboración del centro médico en la investigación contra Charles fue limitada. Se dijo en palabras de los dos detectives que asumieron el caso. Cuando los agentes solicitaron acceso a los registros del dispensario automatizado de medicamentos, el hospital alegó que las máquinas solo almacenaban datos durante 30 días. Sin embargo, los investigadores descubrieron, gracias al fabricante, que esa información era falsa. El hospital había mentido. Se negaron a entregar registros que resultaron ser cruciales para el caso. Ante la falta de cooperación institucional, los detectives decidieron buscar un aliado dentro del hospital. Para entonces, ya habían identificado a una pieza clave: Amy Lauren, una enfermera que había entablado una amistad cercana con Charles. Al revisar los datos, Amy se dio cuenta de que su amigo estaba administrando sustancias peligrosas a pacientes que ni siquiera estaban bajo su cuidado. Conmovida y decidida, se ofreció a colaborar con la policía. Durante semanas, grabó sus conversaciones con él y revisó los historiales médicos de los pacientes fallecidos. Gracias a su experiencia, logró identificar un patrón perturbador. Charles accedía a expedientes ajenos y retiraba medicamentos que no estaban prescritos para esos pacientes. Uno de los casos más reveladores fue el que mencionamos al inicio, el del reverendo Florian John Gall. Había ingresado por una neumonía y mostraba signos de recuperación. Sin embargo, el 28 de junio sufrió un paro cardíaco repentino y falleció. Aunque no era paciente de Charles, el sistema registró que él había accedido a su ficha 2 veces, apenas unas horas antes del fallecimiento. La autopsia confirmó niveles letales de digoxina. Amy descubrió que Cullen podía realizar más de 100 accesos a registros clínicos en una sola noche, buscando a su próxima víctima. Además, el sistema de organización de sueros en la sala de enfermería, donde cada bolsa estaba etiquetada con el nombre del paciente, le permitía adulterar los medicamentos sin ser detectado. Así, cualquier enfermero que administrara el suero se convertía, sin saberlo, en ejecutor involuntario de su plan. The medications he used were brutal medications. Medications, for instance, that are paralytics, that you cannot speak, you cannot breathe, you cannot fight back, you cannot blink. You can hear everything that's happening. Consciente de la magnitud del crimen, Amy se reunió con Charles en un restaurante llevando un micrófono oculto. Mantuvo la calma, reafirmó su amistad y lo confrontó con la verdad. Le propuso acompañarlo a declarar. Él respondió que si iba a caer, lo haría peleando. Más adelante, Charles reconocería que sabía que estaba siendo grabado, pero que nunca dejó de considerar a Amy una profesional íntegra que actuó según su conciencia. Luego de 16 años de impunidad, el trabajo de Amy permitió reunir pruebas suficientes para justificar su arresto. Aunque las evidencias eran circunstanciales, los detectives necesitaban una confesión, y solo ella podría obtenerla. En diciembre de 2003, fue detenido y acusado por un asesinato y un intento de homicidio. Los investigadores sospechaban que el número de víctimas era mucho mayor, pero no estaban preparados para lo que vendría. En un interrogatorio que duró 7 horas, Cullen confesó haberle quitado la vida al reverendo Florian y haber intentado hacerlo con otro paciente. Luego comenzó a detallar sus crímenes, más de 40 muertes
a lo largo de 16 años de carrera. Durante los interrogatorios, explicó que actuaba para evitar que sus pacientes fueran sometidos a procedimientos de resucitación, los temidos códigos azules que consideraba deshumanizantes. Según él, su objetivo era poner fin al sufrimiento, pero una colega contradijo esa versión. En entrevista con la policía, aseguró que muchas de las víctimas estaban en proceso de recuperación. Cuando los investigadores le preguntaron cómo tomaba la decisión de matar, explicó que a veces observaba durante días el supuesto sufrimiento de los pacientes, pero que en el momento de actuar era completamente impulsivo. Tried to kill myself throughout my life because I never really liked being who I was, because I didn't think I was worthy of anything. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió que sí, pero también admitió que, de no haber sido detenido esa noche, probablemente habría seguido matando. Como parte de un acuerdo judicial, Charles prometió colaborar con las autoridades si no solicitaban la pena capital. Fue juzgado en 2 estados distintos. En abril de 2004, se declaró culpable en Nueva Jersey de 13 homicidios y de 2 intentos de asesinato. En Pensilvania, admitió haber matado a 9 pacientes más y haber fallado en 3 intentos. La lista de víctimas era extensa y muy confusa, y no todos los casos podían comprobarse. Su inteligencia le permitió diseñar un método que lo mantuvo fuera de sospechas durante muchos años. Sabía que los hospitales controlaban rigurosamente los calmantes y estimulantes por su potencial uso como drogas, así que evitó esas sustancias. En su lugar, utilizó compuestos menos vigilados como la digoxina y la insulina, lo que le garantizó más de una década de impunidad. Cuando llegó el momento de enfrentar a las familias de sus víctimas, Charles se las ingenió para no presentarse en las audiencias. Su ausencia fue interpretada como una ofensa por los allegados de quienes habían perdido a sus seres queridos. En medio del proceso judicial, sorprendió a todos con una propuesta inesperada. Ofreció donar uno de sus riñones al hermano de una antigua pareja. Su ex suegra le había escrito pidiéndole ayuda y él aceptó. Su abogado presentó el gesto como una muestra de arrepentimiento, pero las familias lo interpretaron como una forma de manipulación y no estaban equivocadas. Charles condicionó su cooperación con los detectives a que se le permitiera realizar la donación. Incluso amenazó con no asistir a su audiencia de sentencia si se le negaba ese derecho. Tras varias reuniones, el fiscal general de Nueva Jersey le ofreció un trato. Podría someterse a la operación, pero debía presentarse en el tribunal. El 2 de marzo de 2006, Charles Edmund Cullen, de 46 años, fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey. Pocos días después de ser sentenciado en Nueva Jersey, Charles volvió a enfrentar a la justicia, esta vez en Pensilvania, donde también había cometido crímenes contra pacientes bajo su cuidado. Aunque el juicio fue menos mediático, no estuvo exento de controversia. Durante la audiencia, el hombre exigió que el juez se apartara del caso, acusándolo de haber hecho declaraciones inapropiadas a la prensa. El magistrado desestimó la solicitud, pero la tensión en la sala alcanzó tal nivel que se ordenó a amordazar al acusado para poder continuar. Incluso con la mordaza puesta, Charles intentaba seguir hablando. En esa sesión judicial,
recibió 6 cadenas perpetuas adicionales, pero su historial criminal aún no estaba cerrado. En 2009 fue juzgado por el asesinato de un obrero siderúrgico jubilado, lo que le valió una 12ª condena perpetua. You had access to that patient at Somerset Medical. Yes. And you injected that patient. Yes. Without authorization. Yes. With the intent to cause death. Yes. And in fact, that patient died. Yes. El caso dejó una marca profunda en el sistema legal y sanitario estadounidense. Durante años, Charles se desplazó de hospital en hospital sin que nadie lograra detenerlo, protegido por la ausencia de protocolos que obligaran a reportar conductas sospechosas. Los hospitales, temerosos de enfrentar demandas legales, evitaban emitir referencias negativas. Según declaraciones de detectives y del propio Charles, varios centros médicos sospechaban de sus acciones, pero optaron por no tomar medidas legales. Tras los juicios penales, numerosas familias presentaron demandas civiles contra los hospitales. En esos procesos se reveló que algunos empleados habían intentado impedir su contratación, alertando discretamente a los directivos o amenazando con renunciar si él ingresaba. En otros centros, colegas presionaron para que lo despidieran, pero en la mayoría de los casos, las autoridades hospitalarias optaron por solicitarle la renuncia y emitirle una recomendación favorable, evitando así el escándalo. Las demandas civiles en Nueva Jersey se resolvieron mediante acuerdos económicos confidenciales, fuera del ámbito judicial. Sin embargo, el caso Charles sirvió como detonante para reformas significativas. La historia del enfermero que debía cuidar, pero optaba por eliminar, generó intensos debates. No solo sacudió los cimientos del sistema médico, sino que inspiró múltiples publicaciones, entre ellas el libro El buen enfermero, que reveló detalles ocultos durante años. En 2008 se estrenó la película El enfermero asesino, y en 2022 la plataforma Netflix llevó su historia a la pantalla grande bajo el título El buen enfermero. Actualmente, Charles cumple su condena en la prisión estatal de Nueva Jersey, ubicada en Trenton. Desde allí, solo ha concedido una entrevista en el año 2013. Aunque no habló en detalle de los crímenes, sí explicó los motivos que lo llevaron a hacerlo, entre ellos, calmar el supuesto sufrimiento de los pacientes. Irónicamente, también criticó fuertemente al sistema médico que le permitió actuar impunemente durante 16 años. Do you consider yourself a serial killer? I guess it depends upon a person's definition. If it's more than one and it's a pattern, I guess, then yes. Desde entonces, Charles permanece en prisión, fuera del ojo público. Como dato final, se sabe que sus hijas, criadas lejos de su influencia tras el divorcio, decidieron cambiar sus identidades para liberarse del único legado que su padre les dejó. Su madre había fallecido en 1993 y desde entonces ambas buscaron reconstruir sus vidas en paz, lejos de la sombra de aquel hombre que fingía salvar vidas mientras las apagaba una por una. El caso dejó una huella profunda en la comunidad médica. A raíz del escándalo, se implementaron reformas en varios estados para mejorar la transparencia entre hospitales y facilitar el intercambio de información sobre personal médico con antecedentes disciplinarios. Pero para muchos, esas medidas llegaron demasiado tarde. Hoy, Charles cumple su condena en una celda, pero las preguntas que dejó atrás siguen abiertas. ¿Cuántas muertes evitables hubo?
¿Cuántas alertas fueron ignoradas? ¿Cuántas veces más el sistema elegirá mirar hacia otro lado? Si te pareció interesante el caso, déjanos tus comentarios.